En la boda, los suegros ricos se rieron del padre pobre de la novia. Pero cuando el anciano tomó el micrófono, todos quedaron en silencio. Isabel, hija de una familia humilde, y Daniel, heredero de los Miraflores, se enamoran, enfrentándose a la fuerte oposición de la familia de Daniel, especialmente de su padre Alfonso, quien amenaza con desheredar a su hijo. Isabel siempre había sido una joven trabajadora, criada en una familia modesta en un pequeño pueblo agrícola. La vida no había sido fácil, pero su familia se enorgullecía de su honestidad y esfuerzo. Isabel, la mayor de 4 hermanos, había dedicado gran parte de su juventud a ayudar a sus padres en el modesto negocio familiar, una pequeña tienda que abastecía a los trabajadores de la hacienda Los Miraflores, la finca más poderosa de la región. Su belleza y amabilidad no pasaban desapercibidas, y aunque varios jóvenes del pueblo intentaron conquistarla, su corazón permanecía libre hasta el día en que conoció a Daniel. Daniel, por otro lado, era el único heredero de la vasta fortuna de los Miraflores, una familia que por generaciones había controlado gran parte de las tierras y recursos del valle. A diferencia de su padre, Alfonso, quien había sido criado en un ambiente de poder y ambición, Daniel siempre sintió que la riqueza y el lujo que lo rodeaban no eran suficientes para llenar su vida de propósito. Con frecuencia buscaba refugio en paseos por las tierras de su familia, alejándose de las reuniones de la alta sociedad en las que Alfonso insistía que participara. Fue en uno de esos paseos que vio por primera vez a Isabel, de pie junto a la tienda de su familia, riendo con su hermano menor mientras organizaban productos. Desde ese primer encuentro, Daniel quedó cautivado por su sencillez, su risa sincera y la tranquilidad que emanaba su presencia. Se las ingenió para volver al pueblo varias veces, comprando pequeños artículos solo para tener la oportunidad de hablar con ella. Isabel, aunque cautelosa al principio, también sintió una conexión con Daniel, sorprendida por lo diferente que era a los hombres de su clase. A medida que sus encuentros se hacían más frecuentes, el cariño entre ellos creció, hasta que ambos aceptaron que lo que sentían no era simplemente una amistad, sino un profundo amor. Sin embargo, el mundo que los rodeaba no compartía su felicidad. La familia de Daniel, en particular su padre Alfonso, veía con desprecio la relación. Alfonso había planeado un futuro brillante para su hijo, lleno de alianzas estratégicas con familias poderosas y mujeres de la misma estirpe social que los Miraflores. Cuando se enteró del romance con Isabel, una simple hija de campesinos, su ira no conoció límites. Alfonso consideraba que su hijo estaba echando a perder su futuro y, peor aún, manchando el nombre de los Miraflores con una relación indigna. Enfrentó a Daniel en su despacho, donde le exigió terminar con el romance de inmediato. ¿Es que has perdido la cabeza, Daniel?, rugió Alfonso, con el rostro encendido de furia. Esa mujer no es más que una campesina, no tiene lugar en nuestra familia ni en tu vida. Si continúas con esto, te desheredaré. No recibirás ni un centavo de la fortuna de los Miraflores. Daniel, aunque profundamente dolido por las palabras de su padre, no estaba dispuesto a ceder. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado algo verdadero, algo que ni todo el oro de su familia podría comprar. Desafió a su padre con calma, pero con firmeza. Padre, el dinero no lo es todo. Amo a Isabel y no voy a dejar que eso cambie por miedo a perder lo material. Si eso es lo que hace falta para estar con ella, entonces estoy dispuesto a perderlo todo. La respuesta de Daniel fue un golpe duro para Alfonso, quien no estaba acostumbrado a la insubordinación, especialmente por parte de su propio hijo. En su furia, hizo todo lo posible por sabotear la relación, llegando incluso a enviar espías para vigilar a Isabel y su familia, esperando encontrar alguna excusa para desacreditarla. Sin embargo, ni los esfuerzos de Alfonso ni las habladurías del pueblo lograron romper el lazo entre Isabel y Daniel, quienes permanecían más unidos que nunca, decididos a enfrentar lo que fuera necesario por su amor. Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Alfonso,
un hombre conocido por su crueldad y su determinación de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. No descansaría hasta destruir lo que consideraba una traición por parte de su hijo. Mientras tanto, Daniel y Isabel sabían que el camino que habían elegido no sería fácil, pero creían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Lo que no sabían era que el destino les tenía preparado un giro mucho más oscuro de lo que podrían haber imaginado. Durante la boda, el ex capataz de la hacienda irrumpe en la ceremonia, revelando que Alfonso está involucrado en negocios corruptos y que incluso ordenó el asesinato de su esposa. El día de la boda de Isabel y Daniel había llegado con una mezcla de esperanza y tensión. Isabel lucía radiante en su vestido blanco, un diseño sencillo pero elegante, confeccionado con esmero por una costurera del pueblo. A pesar de la oposición de Alfonso, Daniel había insistido en seguir adelante con sus planes de matrimonio, negándose a permitir que su padre controlara su vida. La pequeña iglesia del pueblo, adornada con flores silvestres y la luz cálida del atardecer, se llenaba lentamente de amigos y familiares, todos testigos de la inusual unión entre la hija de una familia humilde y el heredero de una de las familias más poderosas de la región. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de tensión. Alfonso, aunque había aceptado asistir por pura fachada, se mantenía distante, observando todo con un aire de desprecio mal disimulado. Su intención no era celebrar el amor de su hijo, sino asegurarse de que su familia no se viera humillada ante los ojos de los pocos invitados de alta sociedad que habían asistido. La ceremonia comenzó, con la música suave del órgano llenando la iglesia, y Isabel caminando hacia el altar del brazo de su padre, temblando ligeramente por los nervios, pero con la mirada firme, enfocada en Daniel, quien la esperaba con una mezcla de emoción y calma. Todo parecía ir como estaba planeado, hasta que, justo antes de que el sacerdote pidiera a los novios decir sus votos, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un murmullo recorrió a los asistentes cuando un hombre alto y de aspecto desaliñado irrumpió en la ceremonia. Su presencia era intimidante, con un rostro curtido por el trabajo y el resentimiento. Los ojos de Isabel lo reconocieron de inmediato. Era Gregorio, el antiguo capataz de la hacienda Los Miraflores, despedido hacía varios años bajo circunstancias misteriosas. La tensión en el aire se palpaba, los murmullos crecían, y los invitados intercambiaban miradas de confusión y preocupación. Daniel dio un paso al frente, intentando mantener la calma mientras el hombre avanzaba hacia el altar. «Gregorio, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Daniel, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y alerta. Gregorio, sin detenerse, alzó la mano, señalando directamente a Alfonso, que permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y una mirada de acero. «Vengo a detener esta farsa», dijo Gregorio, con voz ronca pero clara. «No puedo permitir que esta boda continúe sin que se sepa la verdad sobre este hombre», continuó, refiriéndose a Alfonso. Los murmullos en la iglesia se hicieron más fuertes, y el sacerdote, confundido, intentó restaurar el orden. «Por favor, guarde silencio. Estamos en medio de una ceremonia», pidió el cura, aunque sin éxito. «Alfonso Miraflores», prosiguió Gregorio, ignorando las interrupciones, «durante años has mantenido tu imagen como un hombre respetable, pero sé lo que realmente eres. Fui testigo de tus negocios sucios, de los tratos que hiciste a espaldas de todos para mantener el control sobre estas tierras. No solo eso, también sé lo que hiciste con tu esposa, Lucía». Al escuchar esas palabras, un silencio mortal cayó sobre la iglesia. Daniel miró a su padre, buscando respuestas en su mirada fría y calculadora. «Gregorio, eso es suficiente», intervino Alfonso finalmente hablando, pero su voz traicionaba una pizca de nerviosismo. Sin embargo, Gregorio no se detuvo. «Fui tu hombre de confianza durante años», gritó el ex capataz, su voz quebrándose por la rabia acumulada. «Fui testigo de tus reuniones con criminales, de cómo sobornabas a los jueces y comprabas el silencio de aquellos que sabían demasiado. Incluso me utilizaste para encubrir tus crímenes.
Pero lo peor, Alfonso, lo peor fue lo que hiciste con tu esposa. Los ojos de todos en la iglesia se enfocaron en Alfonso, cuyo rostro ya no podía ocultar el impacto de las acusaciones. Ella sabía demasiado, ¿no es así? Lucía había comenzado a sospechar de tus tratos corruptos y estaba dispuesta a exponerlo todo. Sabías que te pondría en peligro, que podría destruir tu imperio. Así que decidiste eliminarla, como si fuera una más de tus víctimas. Fui testigo de cómo ordenaste su muerte, cómo contrataste a esos matones para que se aseguraran de que no quedara rastro de tu implicación. Isabel, atónita, miraba a Daniel, quien permanecía paralizado, sin poder creer lo que estaba escuchando. El mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Todo lo que pensaba saber sobre su familia, sobre su padre, se desmoronaba en cuestión de minutos. La conmoción lo embargaba, pero, en el fondo, una parte de él había sentido por años que algo oscuro rodeaba a su padre, aunque nunca había podido probarlo. Alfonso intentó mantener su compostura, pero su máscara estaba empezando a romperse. «Esto es una mentira absurda», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Gregorio está resentido porque fue despedido hace años. No tiene pruebas de nada de lo que dice. Sin embargo, Gregorio no retrocedió. Tú y yo sabemos la verdad, Alfonso», dijo, su tono ahora más frío y calculador. «Y tarde o temprano, esa verdad saldrá a la luz». La iglesia estaba en completo caos. Los invitados estaban en shock, sin saber qué creer. Y el sacerdote intentaba sin éxito restaurar el orden. Isabel miró a Daniel, que parecía haber sido golpeado por una tormenta de emociones. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, y que la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo estaba a punto de ser desenterrada, con consecuencias imprevisibles. Daniel, impactado por las revelaciones, decide abandonar la boda y comprometerse a desmantelar los crímenes de su padre, mientras Isabel y su familia se ven obligados a esconderse por las amenazas de los socios criminales de Alfonso. El caos en la iglesia era abrumador. Las acusaciones de Gregorio resonaban en la mente de Daniel como un eco interminable. La boda, que debía ser el comienzo de una nueva vida junto a Isabel, se había convertido en una pesadilla. Daniel, aturdido y devastado por la posibilidad de que las palabras de Gregorio fueran verdad, apenas podía mantener el control de sus pensamientos. Su padre, Alfonso, seguía negando todo con fiereza, pero algo en la manera en que su rostro se tensaba, en la rigidez de su voz, delataba que había mucho más de lo que él admitía. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel miró a Isabel, quien lo observaba con los ojos llenos de preocupación y miedo. Ambos sabían que no podían seguir con la boda como si nada hubiera pasado. Los secretos oscuros que habían salido a la luz eran demasiado graves para ser ignorados, y Daniel comprendió en ese momento que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La duda lo corroía. ¿Podía seguir adelante con el matrimonio sabiendo que su familia estaba manchada de crímenes tan atroces? «Lo siento, Isabel», dijo Daniel en voz baja acercándose a ella. La emoción quebraba sus palabras. «No puedo seguir con esto, no después de lo que acabo de escuchar». Isabel, aunque dolida, entendió de inmediato. Sabía que Daniel debía enfrentar la verdad y desenterrar lo que su padre había ocultado durante tanto tiempo. Con un leve asentimiento, tomó su mano, sabiendo que esto no era el final para ellos, sino el comienzo de una lucha que ambos debían enfrentar, aunque en ese momento no sabían qué les aguardaba. Tras la abrupta interrupción de la boda, Alfonso abandonó la iglesia, furioso, pero no sin antes lanzar amenazas veladas a Gregorio y cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El poder de los Miraflores en la región era extenso, y Alfonso estaba dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para evitar que su imperio cayera. Daniel, por su parte, tomó una decisión drástica. Debía distanciarse de su padre y desenmascarar todos los crímenes de los que Gregorio había hablado. Sabía que eso lo pondría en peligro, pero no le importaba. Si las acusaciones eran ciertas, no solo tenía que desmantelar la red de corrupción,
sino también enfrentar la verdad sobre la muerte de su madre. No podía seguir viviendo bajo la sombra de Alfonso, ni dejar que el poder y la influencia de su familia lo corrompieran. Mientras tanto, Isabel y su familia se encontraron atrapados en medio de una tormenta de la que no podían escapar fácilmente. Las conexiones criminales de Alfonso comenzaron a hacer presión sobre ellos casi de inmediato. Personas extrañas empezaron a aparecer cerca de su casa, observando, amenazando en silencio. La familia de Isabel comprendió rápidamente que estaban en peligro. Sabían que Alfonso no se detendría hasta silenciarlos, especialmente si Isabel decidía apoyar a Daniel en su búsqueda de justicia. Fue entonces cuando Isabel y su familia tomaron la difícil decisión de esconderse. Dejaron el pueblo que siempre había sido su hogar, moviéndose de un lugar a otro, tratando de mantenerse fuera del radar de los hombres de Alfonso. Isabel estaba destrozada por el miedo y la incertidumbre, pero también decidida. Aunque estaban separados, ella sabía que tenía que ayudar a Daniel en su lucha. No podían permitir que los crímenes de Alfonso quedaran impunes, sin importar el costo personal. A medida que los días pasaban, Daniel e Isabel se mantenían en contacto en secreto, intercambiando información y trabajando para exponer la red criminal que Alfonso había tejido. Sabían que no podían confiar en nadie, pues los aliados de su padre estaban en todas partes. Pero la determinación de ambos era inquebrantable. Lo que había comenzado como una boda destinada a unir sus vidas en matrimonio, se había transformado en una peligrosa misión para desmantelar un imperio de corrupción y descubrir la verdad oculta detrás de la muerte de Lucía, la madre de Daniel. El camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y amenazas, pero tanto Isabel como Daniel sabían que era un camino que debían recorrer juntos, aunque en la clandestinidad y el peligro. No había vuelta atrás. Isabel y Daniel se reúnen en varias ocasiones, compartiendo información crucial sobre la red criminal, lo que los pone en peligro, ya que los socios de Alfonso están dispuestos a hacer lo que sea para silenciarlos. El peligro se cernía sobre Isabel y Daniel desde el momento en que decidieron actuar en contra de Alfonso. Ambos comprendían que las amenazas no eran vagas advertencias, sino promesas de violencia, de silenciamiento. Sabían que la red de socios y cómplices de Alfonso era vasta, un entramado de poder y corrupción que había sido construido a lo largo de los años. Pero su determinación superaba el miedo. No había marcha atrás. Y aunque Isabel se mantenía oculta junto a su familia, encontraba maneras de reunirse con Daniel en secreto, lejos de las miradas que vigilaban sus movimientos. Cada encuentro estaba lleno de riesgos, pero también de esperanza. El amor que sentían el uno por el otro seguía siendo fuerte, a pesar de las circunstancias. Las citas clandestinas se llevaban a cabo en lugares recónditos, casas abandonadas en las afueras del pueblo, o senderos ocultos entre los bosques cercanos. Cada vez que se veían, Isabel y Daniel intercambiaban lo que habían descubierto: nombres, documentos, pruebas que poco a poco iban destapando la verdad sobre las actividades de Alfonso. En uno de esos encuentros, Daniel llevó consigo un paquete de documentos que había logrado obtener de uno de los antiguos socios de su padre, un hombre que había caído en desgracia y que, a cambio de protección, le ofreció a Daniel la primera prueba tangible de la corrupción. Los papeles detallaban transacciones ilegales, lavado de dinero, y los nombres de jueces y políticos que habían sido sobornados para mantener el imperio criminal de Alfonso intocable. Daniel había arriesgado su vida para obtener esos documentos, y ahora, junto a Isabel, buscaban la manera de utilizarlos sin ser descubiertos. Este es solo el comienzo, dijo Daniel en uno de esos encuentros, su voz baja pero firme mientras mostraba los papeles a Isabel. Con esto podemos comenzar a tirar del hilo, pero debemos ser cuidadosos. Si mi padre se entera de que tenemos esta información, no dudará en actuar. Ya hemos visto de lo que es capaz. Isabel lo escuchaba con atención, el peso de la situación sobre sus hombros. Aunque el miedo estaba siempre presente, su voluntad de luchar no flaqueaba. Tenemos que encontrar la manera de entregar esto a las autoridades, pero sin que nos rastreen, respondió ella,
su mente trabajando rápidamente para idear un plan. Podemos contactar a alguien fuera de la ciudad, alguien que no esté bajo el control de tu padre. Pero tenemos que ser discretos, no sabemos quién más está implicado. A medida que compartían estas conversaciones, su cercanía se volvía cada vez más peligrosa. Los socios de Alfonso estaban al tanto de que Daniel se había distanciado de su padre, pero lo que no sabían era que Isabel seguía involucrada en la lucha. Mantenerla oculta y protegida era crucial, pero los ojos de los enemigos estaban en todas partes. Un día, mientras Isabel se dirigía a uno de sus encuentros con Daniel, notó que la seguían. Un coche negro apareció varias veces en el camino, manteniéndose a distancia pero lo suficientemente cerca como para que ella se diera cuenta de que estaba siendo observada. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel decidió cambiar de rumbo y desaparecer entre las calles estrechas del pueblo, su instinto de supervivencia activándose al máximo. Al contarle a Daniel sobre lo sucedido, ambos comprendieron que el peligro estaba cada vez más cerca. «Tenemos que ser más cuidadosos», advirtió Daniel, su rostro marcado por la preocupación. «Si saben que sigues involucrada, irán tras ti y tu familia, y no dudarán en hacerles daño». La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Los enemigos no solo eran los hombres que trabajaban directamente para Alfonso, sino toda la maquinaria corrupta que él había construido. Desde abogados hasta jueces, todos tenían interés en que la verdad no saliera a la luz. Para protegerse, Isabel y su familia debían seguir moviéndose, cambiando de lugar constantemente, mientras Daniel continuaba reuniendo pruebas. Uno de los momentos más peligrosos ocurrió cuando Isabel y Daniel fueron descubiertos durante una de sus reuniones clandestinas. En una vieja cabaña a las afueras del pueblo, habían comenzado a analizar más documentos cuando escucharon ruidos fuera. Daniel apagó la linterna de inmediato, y ambos se quedaron en silencio conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban. Sabían que si eran atrapados, las consecuencias serían fatales. «Tenemos que salir de aquí», susurró Daniel, tomando a Isabel de la mano mientras buscaban una manera de escapar sin ser vistos. Con sigilo, lograron salir por una ventana trasera y desaparecer en la oscuridad del bosque. Pasaron la noche escondidos, con los corazones acelerados y las manos entrelazadas, conscientes de que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también al peligro mortal. Desde ese momento, las reuniones entre Isabel y Daniel se volvieron aún más secretas, pero también más necesarias. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, pero también sabían que el futuro de sus familias, de ellos mismos y de toda la región, dependía de lo que hicieran en los próximos días. La red criminal de Alfonso estaba comenzando a desmoronarse, pero el precio de esa caída aún era incierto. Durante una operación en la hacienda de los Miraflores, Isabel y Daniel encuentran pruebas incriminatorias, pero son confrontados por Alfonso, quien intenta matarlos. Sin embargo, Lucía, la madre de Daniel, interviene y dispara a Alfonso para detenerlo. El momento decisivo llegó una noche de tormenta, cuando Isabel y Daniel, tras semanas de planeación cuidadosa, decidieron infiltrarse en la hacienda de los Miraflores para obtener las últimas pruebas que incriminarían a Alfonso y su red de socios. Sabían que la clave para desmantelar el imperio criminal de Alfonso se encontraba en los registros secretos que mantenía en su oficina privada, un lugar que solo los más cercanos a él conocían. Daniel, gracias a su infancia en la hacienda, sabía de la existencia de una caja fuerte oculta tras un falso panel en el despacho de su padre. Sin embargo, nunca había tenido acceso a su contenido. Isabel y Daniel entraron a la hacienda bajo la protección de la oscuridad. A esa hora de la noche, la mayoría de los empleados dormían, y la tormenta que rugía en el exterior ayudaba a disimular cualquier ruido que pudieran hacer. Los latidos de sus corazones resonaban en sus oídos mientras avanzaban por los largos pasillos que Daniel conocía tan bien de su juventud.
pero que ahora sentían ajenos y hostiles. La hacienda, que una vez había sido su hogar, ahora era un campo de batalla lleno de secretos oscuros. Finalmente, llegaron al despacho de Alfonso. La habitación estaba adornada con muebles lujosos y cuadros que reflejaban el poder y la historia de la familia Miraflores. Daniel sabía que el tiempo era limitado, así que se dirigió de inmediato hacia la estantería que ocultaba la caja fuerte. Isabel, mientras tanto, vigilaba la puerta, su cuerpo tenso ante la posibilidad de ser descubiertos. Cuando Daniel finalmente logró abrir el panel y acceder a la caja fuerte, lo que encontraron superó sus expectativas. Entre los documentos había pruebas irrefutables, contratos ilegales, cartas que implicaban a figuras políticas importantes y registros de transacciones multimillonarias que mostraban el alcance de la red de corrupción que Alfonso había construido. Uno de los papeles más impactantes detallaba un acuerdo para eliminar a cualquier persona que se interpusiera en los negocios de Alfonso, lo que incluía, según dedujeron, a la madre de Daniel, Lucía. La sospecha de que Alfonso había ordenado su asesinato se confirmaba en esas hojas. Daniel sintió cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho al leer esas palabras. Todo lo que había creído sobre su padre se derrumbaba ante sus ojos. «Esto es suficiente para hundirlo», susurró Isabel mientras ayudaba a Daniel a guardar los documentos en una bolsa. Pero antes de que pudieran salir, un ruido en la puerta los hizo detenerse en seco. Las luces se encendieron de repente, cegándolos por un momento. Y ahí, de pie en el umbral, estaba Alfonso, con una expresión que mezclaba furia y desprecio. «Sabía que estabas detrás de todo esto, Daniel», dijo Alfonso con una calma inquietante, aunque su voz contenía un veneno apenas contenido. «No podía imaginar que te atreverías a traicionar a tu propia sangre de esta manera. Pero esto va más allá de lo que pensaba. ¿Crees que puedes destruirme con esos papeles? No tienes idea de con quién te estás enfrentando». Daniel, con el rostro endurecido por la rabia, dio un paso al frente, enfrentando a su padre. «Esto se acaba aquí, padre. Todos tus crímenes, todo lo que has hecho. No puedes seguir manipulando a todos a tu alrededor. ¡Ya no más!». Alfonso soltó una risa fría, y su mano se deslizó hacia el interior de su chaqueta. En un instante, sacó una pistola y apuntó directamente a Daniel e Isabel. «No permitiré que destruyas lo que he construido. Ni tú ni esa campesina con la que te has juntado. Esto termina ahora». El pánico invadió a Isabel al ver el arma, pero antes de que pudiera moverse, una figura apareció detrás de Alfonso. Era Lucía, la madre de Daniel, a quien todos habían creído muerta. Su rostro mostraba el peso de años de sufrimiento, pero también una determinación que no se había visto antes. Sostenía en sus manos una vieja pistola, y antes de que Alfonso pudiera reaccionar, disparó. El sonido del disparo resonó en toda la casa. Alfonso cayó al suelo. La pistola se deslizó de su mano mientras la sangre comenzaba a manchar su camisa. Lucía, temblando pero firme, bajó lentamente el arma, sus ojos llenos de lágrimas y dolor. Isabel y Daniel se quedaron paralizados por un instante, incapaces de comprender del todo lo que acababa de suceder. «Lo siento», dijo Lucía con la voz rota, dirigiéndose a Daniel. «No podía permitir que te hiciera daño. Todo esto es culpa mía por no haber detenido a tu padre antes. He vivido en las sombras, fingiendo estar muerta para escapar de él, pero no pude soportar la idea de que te lastimara a ti». Daniel corrió hacia su madre, abrazándola mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Isabel se acercó a ellos, tratando de mantener la calma mientras el cuerpo de Alfonso yacía inmóvil en el suelo. Sabían que la situación acababa de dar un giro irreversible. Aunque habían conseguido las pruebas que necesitaban para incriminar a Alfonso, el precio había sido demasiado alto. Lucía, que había sido testigo de los crímenes de Alfonso durante años, ahora se enfrentaba a las consecuencias de haber disparado a su propio esposo para proteger a su hijo.
La verdad finalmente había salido a la luz, pero las sombras de los actos de Alfonso seguían pesando sobre todos ellos. Alfonso es arrestado y llevado a juicio, donde las pruebas que Isabel y Daniel encontraron exponen una vasta red de corrupción que involucra políticos, jueces y empresarios. El amanecer llegó con el sonido de las sirenas resonando a lo largo de la hacienda. El disparo que Lucía había realizado alertó a los trabajadores cercanos, y la policía fue llamada rápidamente. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Alfonso gravemente herido en el suelo y a Lucía, Daniel e Isabel esperándolos en el salón. El tiempo parecía haberse detenido para los tres, todavía asimilando el dramático giro de los acontecimientos. Alfonso, aunque malherido, seguía con vida y fue trasladado de inmediato al hospital bajo custodia policial. Mientras tanto, Isabel y Daniel, exhaustos tanto física como emocionalmente, entregaron las pruebas que habían arriesgado tanto para conseguir. Los documentos incriminatorios que habían obtenido de la caja fuerte de Alfonso, junto con los testimonios que habían logrado reunir, se convirtieron en el punto clave de una investigación masiva que sacudió a toda la región. Los fiscales y los investigadores comprendieron rápidamente que no se trataba de un simple caso de corrupción local. La red que Alfonso había construido implicaba a figuras políticas, jueces y empresarios de alto rango, todos conectados a un sistema profundamente arraigado de sobornos, tráfico de influencias y actividades criminales. Alfonso fue arrestado poco después de que se estabilizara en el hospital. Su captura no solo marcó el principio del fin para la familia Miraflores, sino también para muchos de sus cómplices, quienes, al verse expuestos, comenzaron a caer uno por uno. Las investigaciones se ampliaron rápidamente y los medios de comunicación empezaron a cubrir el caso como un escándalo nacional, sorprendiendo a la sociedad con el alcance del poder que Alfonso había acumulado a lo largo de los años. El juicio de Alfonso se convirtió en un espectáculo mediático. Día tras día, los periódicos y los noticieros informaban sobre los detalles sombríos de su imperio criminal, revelados por las pruebas contundentes que Isabel y Daniel habían entregado. Las pruebas no solo incluían documentos financieros, sino también grabaciones secretas, testigos que, temiendo por sus vidas, ahora se sentían lo suficientemente seguros como para testificar en su contra. Entre estos testigos, Gregorio, el excapataz, jugó un papel crucial, corroborando las historias de corrupción y violencia que Alfonso había perpetrado durante años. A lo largo del juicio, Alfonso mantuvo su actitud arrogante, negando todas las acusaciones y afirmando que era víctima de una conspiración. Sus abogados intentaron desacreditar las pruebas, pero la montaña de evidencia era demasiado abrumadora para ser ignorada. Una de las revelaciones más impactantes fue el contrato que incriminaba a Alfonso en la muerte de su esposa, Lucía. Aunque Lucía había sobrevivido al intento de asesinato y había fingido su muerte para protegerse, el hecho de que Alfonso hubiera ordenado la ejecución de la madre de su hijo conmocionó incluso a aquellos que lo conocían bien. Isabel y su familia, aunque bajo protección debido a las amenazas constantes de los antiguos socios de Alfonso, seguían con atención el desarrollo del juicio. Cada día en el tribunal traía nuevas revelaciones, y a medida que el caso avanzaba, la verdad sobre la vasta red de corrupción se hacía más evidente. Daniel también estuvo presente durante el proceso, aunque el dolor de ver a su padre enfrentando estas acusaciones era palpable. A pesar de todo, Daniel se mantuvo firme en su decisión de testificar en contra de Alfonso, sabiendo que era la única manera de hacer justicia por todo el daño que había causado. El testimonio de Daniel fue uno de los momentos más tensos del juicio. Cuando subió al estrado, la sala se sumió en un silencio absoluto. Miró a su padre, sentado con la mirada desafiante, y comenzó a contar todo lo que sabía, cómo había descubierto la corrupción y los crímenes, y cómo, a pesar de la lealtad familiar, había decidido no ser cómplice de los delitos de Alfonso. El dolor en su voz era evidente, pero también lo era su resolución. Sabía que no había otra opción.
Durante toda mi vida, dijo Daniel en su testimonio, creí que mi padre era un hombre de negocios duro, pero justo. Pero descubrí que todo lo que habíamos logrado como familia estaba construido sobre mentiras, engaños y crímenes. No puedo en conciencia seguir protegiendo a alguien que ha causado tanto sufrimiento. Esto debe terminar aquí. El testimonio de Daniel, combinado con las pruebas presentadas, fue un golpe devastador para Alfonso. Por primera vez en el juicio, su semblante se quebró, y la ira y el resentimiento quedaron al descubierto. Acusó a su propio hijo de traición, de haber sido manipulado por gente pequeña como Isabel, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. El tribunal y el público habían visto la verdadera naturaleza de Alfonso Miraflores. Finalmente, el veredicto llegó. Tras semanas de juicio, Alfonso fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos sobornos, corrupción, asesinato premeditado y organización criminal. La sentencia fue dura: 30 años de prisión, una condena que muchos consideraron demasiado leve para la magnitud de sus crímenes, pero que marcaba el fin de su poder y control. El arresto y la condena de Alfonso no solo destruyeron su reputación, sino que también desencadenaron una serie de investigaciones sobre los políticos, jueces y empresarios implicados en la red criminal. Poco a poco, la justicia comenzó a desmantelar el sistema corrupto que Alfonso había construido, aunque el proceso sería largo y peligroso. Para Isabel y Daniel, el juicio fue una victoria amarga. Aunque habían logrado lo que se propusieron, sabían que las repercusiones de sus acciones continuarían y que los socios de Alfonso no descansarían hasta cobrar venganza. El futuro era incierto, pero el peso de la verdad, finalmente revelada, les dio una esperanza de justicia. Daniel testifica contra su padre, a pesar de las acusaciones de traición por parte de su familia, lo que lleva a la condena de Alfonso a 30 años de prisión y de sus cómplices. El juicio de Alfonso había alcanzado su punto culminante, y la tensión dentro y fuera del tribunal era palpable. Todos los ojos estaban puestos en Daniel, el hijo del hombre que alguna vez fue considerado intocable, pero que ahora enfrentaba la justicia. La traición a su padre, al menos así lo veía el resto de la familia Miraflores, se había convertido en el principal tema de conversación entre los ricos y poderosos de la región. Para muchos de ellos, Daniel no solo estaba traicionando a su padre, sino también al legado de una dinastía construida sobre poder y prestigio. A pesar de la presión, Daniel sabía que su testimonio era crucial para cerrar el caso y asegurar una condena. Cuando subió al estrado, la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, espectadores y, sobre todo, de los rostros severos de los otros miembros de la familia Miraflores, quienes lo observaban con desprecio. Nadie de la familia lo apoyaba. Su tío, primos e incluso viejos amigos de la infancia se habían vuelto en su contra, pues consideraban imperdonable su decisión de poner en peligro a la familia. Su padre, Alfonso, se mantenía imperturbable en su asiento, con una mirada de hielo que proyectaba odio hacia su hijo. Daniel respiró hondo antes de comenzar su declaración. Sabía que lo que estaba por decir no solo afectaría a su padre, sino también a toda la red criminal que había quedado al descubierto. Con voz clara y firme, relató cómo descubrió las primeras pistas sobre los negocios ilícitos de su padre, cómo fue desenmascarando lentamente las operaciones corruptas, y finalmente, cómo las pruebas que Isabel y él habían recopilado confirmaban el horror de sus sospechas. Alfonso había manipulado, sobornado y asesinado para mantener su posición de poder. Durante su testimonio, Daniel se vio obligado a revivir momentos dolorosos, especialmente al hablar de la implicación de su padre en el intento de asesinato de su madre, Lucía. Era desgarrador tener que exponer la verdad sobre la persona que le había dado la vida. Pero Daniel sabía que era la única manera de hacer justicia. No fue fácil enfrentar la mirada llena de odio de Alfonso, quien, durante todo el proceso, no dejó de murmurar palabras hirientes sobre su hijo, calificándolo de traidor y desagradecido.
El abogado defensor de Alfonso intentó desacreditar a Daniel, sugiriendo que estaba motivado por el resentimiento y una supuesta influencia de Isabel y su familia. Pero los hechos eran claros. Las pruebas documentales y los testimonios de testigos clave, combinados con la valiente declaración de Daniel, fueron más que suficientes para que el tribunal viera la verdad. El impacto de su testimonio fue devastador. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras Daniel terminaba de hablar, sus palabras resonando como una sentencia en sí mismas. El juez, tras escuchar todos los argumentos, finalmente dictó el veredicto. Alfonso fue condenado a 30 años de prisión, una sentencia severa para un hombre que había sido tan influyente. La red de cómplices de Alfonso, incluidos políticos, jueces y empresarios corruptos, también recibió castigos similares, lo que marcaba el inicio del fin de una era de impunidad en la región. Para Daniel, la condena de su padre fue un alivio y, al mismo tiempo, una carga emocional inmensa. Sabía que, a partir de ese momento, sería rechazado por su familia y por gran parte de la sociedad que alguna vez había considerado cercana. A pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Había elegido la verdad sobre la lealtad ciega, y aunque el precio era alto, sabía que el legado de corrupción de los Miraflores debía terminar con esa condena. Mientras Alfonso era llevado fuera de la sala del tribunal, esposado y humillado, sus últimos gritos fueron para Daniel. «Nunca serás un Miraflores. Esto no ha terminado», gritó con rabia. Pero Daniel, agotado pero en paz, sabía que, en cierto modo, tenía razón. El apellido Miraflores ya no significaba lo que solía significar, y él estaba dispuesto a dejar atrás ese legado de oscuridad. Isabel y su familia deben ingresar al programa de protección de testigos, adoptando nuevas identidades para protegerse de posibles represalias por parte de la red criminal expuesta. La condena de Alfonso y sus cómplices fue un triunfo legal, pero para Isabel y su familia, marcó el inicio de una nueva fase de incertidumbre y peligro. Con la caída del patriarca Miraflores, los socios que aún quedaban en libertad no tardaron en movilizarse para evitar que más secretos salieran a la luz. Sabían que Isabel y Daniel eran piezas clave en la exposición de la red criminal y, en su desesperación, estaban dispuestos a tomar medidas extremas para silenciarlos. Dado el riesgo inminente, las autoridades les ofrecieron a Isabel y su familia ingresar al programa de protección de testigos. A pesar de la reticencia inicial de su padre, que temía perder todo lo que habían construido en el pueblo, la amenaza era demasiado real para ignorarla. El pequeño negocio familiar, el hogar que conocían desde siempre y las amistades que habían cultivado durante años, se convirtieron en recuerdos lejanos, sacrificados por la seguridad. Era un precio que debían pagar para seguir con vida. El proceso de cambio de identidad fue rápido y eficiente. En cuestión de días, Isabel, sus padres y hermanos fueron trasladados a una nueva ciudad, con nombres y vidas completamente diferentes. Era como empezar desde cero, pero bajo la constante sombra del temor. Cualquier movimiento en falso, cualquier error que revelara su paradero, podría significar el fin. Isabel, que había sido la voz más firme en la lucha por justicia, ahora enfrentaba el desafío de reinventarse, sin perder la esencia de quien era. Mientras tanto, Daniel, aunque no ingresó al programa de protección, permanecía vigilado constantemente. Las amenazas contra su vida no cesaban, y aunque había logrado exponer a su padre, sabía que la red criminal aún tenía la capacidad de golpear con fuerza. El peligro no había terminado, y tanto Isabel como él lo sabían. La separación física fue difícil. Isabel y Daniel habían compartido tantas batallas, y ahora, debido a las circunstancias, debían alejarse por completo. La distancia no solo los separaba en el espacio, sino también en sus nuevas realidades. Daniel, con su propio camino de reparación emocional, sabía que no podía arrastrar a Isabel a un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina. Isabel, por su parte, comprendía que la única manera de proteger a su familia y de mantenerse a salvo
era aceptar las nuevas reglas del juego. Con el paso de los días, Isabel y su familia empezaron a adaptarse a su nueva vida. Adoptaron nuevas rutinas, nuevos trabajos, y lentamente trataron de dejar atrás el miedo que les había seguido desde la caída de Alfonso. No fue fácil, pero sabían que era necesario. El programa de protección les ofrecía una capa de seguridad, pero la amenaza latente de los antiguos socios de Alfonso siempre estaba presente en el fondo de sus pensamientos. Isabel sabía que, aunque habían ganado la batalla en los tribunales, el precio había sido alto. Su vida anterior, sus raíces e incluso su relación con Daniel habían quedado atrás, pero en su corazón también sabía que lo que había hecho era lo correcto. La justicia había prevalecido, y aunque el costo era enorme, la paz que sentía al saber que su familia estaba a salvo era invaluable. Antes del juicio, Daniel e Isabel se despiden en una emotiva conversación donde ambos reconocen el amor que compartieron, pero aceptan que sus vidas deben seguir por caminos separados. En un encuentro lleno de tristeza y resignación, Daniel e Isabel sabían que este sería su último adiós. Se reunieron en un parque, lejos de miradas indiscretas, conscientes de que sus caminos debían separarse. Isabel, a punto de entrar al programa de protección de testigos con su familia, miraba a Daniel con el peso de la despedida en sus ojos. «Te amo, Daniel», confesó Isabel por primera vez, con una voz suave pero firme. Daniel, visiblemente afectado, tomó su mano y respondió: «También te amo, Isabel, pero no puedo pedirte que sigas cargando con todo esto. Es demasiado peligroso». Ambos sabían que su amor era fuerte, pero el peligro que aún rodeaba a Daniel y su lucha contra los restos del imperio de Alfonso hacían imposible que continuaran juntos. Aceptaron que, por su seguridad y la de sus seres queridos, debían seguir caminos separados. Se abrazaron una última vez, conscientes de que probablemente nunca se volverían a ver. Con lágrimas en los ojos, Isabel se despidió, y Daniel, aunque destrozado, sabía que era lo correcto. Sus vidas habían cambiado para siempre, pero el amor que compartieron quedaría en sus corazones como un recuerdo profundo e imborrable. 5 años después, Isabel, bajo una nueva identidad, ha reconstruido su vida en un pueblo costero, encontrando paz y esperanza, mientras reflexiona sobre el pasado y se permite soñar con un futuro libre de mentiras. 5 años habían pasado desde los intensos días del juicio y las amenazas. Isabel, ahora bajo una identidad completamente nueva, había reconstruido su vida en un pequeño y tranquilo pueblo costero, lejos del caos y los peligros que alguna vez definieron su existencia. Su familia se había adaptado bien, y aunque los primeros años fueron difíciles, la distancia les permitió encontrar una calma que antes parecía inalcanzable. Isabel solía caminar a lo largo de la playa al atardecer, permitiendo que el sonido de las olas y el viento marino la envolvieran en una sensación de paz. Aunque su vida había cambiado drásticamente, encontraba consuelo en la sencillez de su nueva existencia. Con un pequeño negocio familiar, Isabel había logrado establecer una rutina tranquila. Nadie en el pueblo conocía su verdadera historia, y por primera vez en mucho tiempo, eso le daba una sensación de libertad. Sin embargo, los recuerdos del pasado aún la acompañaban. A veces se sorprendía pensando en Daniel, preguntándose cómo estaría y qué habría sido de él. A pesar del tiempo y la distancia, el amor que una vez compartieron seguía siendo una parte importante de su historia. Pero Isabel había aceptado que sus vidas habían tomado caminos diferentes y que su futuro no dependía de lo que había dejado atrás, sino de lo que aún tenía por delante. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a abrirse a la posibilidad de soñar con un futuro libre de mentiras y peligro. Encontraba paz en el hecho de que, aunque habían sufrido, había logrado lo que se propuso: justicia para su familia y un nuevo comienzo. Mientras miraba el horizonte, con el sol poniéndose en el océano, Isabel se permitió sonreír,
sabiendo que el pasado ya no dictaba su presente. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió optimista sobre lo que podría venir. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!